Este programa es presentado por Inverfin. Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Muy bienvenidos a esta nueva edición de La Gran Apuesta. Como digo siempre, y yo estoy seguro que Walter está conmigo de acuerdo, es un gran privilegio que tenemos gracias a este medio de comunicación tan importante en todo el país, a la gente que nos ve en el Chaco, por supuesto en Filadelfia, donde está el canal directamente transmitiendo para diferentes repetidores en todo el Chaco paraguayo. Acá en la región oriental, bueno, estamos en Tigo Star, canal 29, y desde cualquier parte del mundo nos pueden ver, por supuesto, a través de la fanpage de Walter Neufeld. Eso es muy práctico, increíble, ya no existen fronteras, ¿eh? Así es que gracias por estar ahí. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo están amigos? Qué bueno es encontrarnos aquí en este lugar. La RCC valora la vida. La RCC se ha decidido como eje de toda la programación hacer realce, digo bien, el tema del amor a Dios, el amor a la persona, servicio, y lo estamos viendo vez tras vez que la RCC tiene un mensaje inigualable para nuestro pueblo. Primero, la gran apuesta la hace el canal, después lo hacemos nosotros como programa. Totalmente. ¿No? Porque apostar a un estilo de programación que sirva para construir las vidas no es una cuestión afín a muchos otros medios de comunicación. Cada uno hace lo suyo, por supuesto, pero de este canal no podemos menos que estar orgullosos por todo esto que significa las diferentes programaciones a lo largo y ancho de cada día. Y es apenas una isla más, ¿no? Una isla, no, un oasis, donde muchos de ustedes quedan un rato para compartir los temas que solemos poner aquí sobre la mesa y a consideración. Hoy un tema muy importante, la fe. O uno la tiene o no la tiene, ¿verdad? La fe o la practica o no la practica, o le importa o no le importa. Así es que es de interés para todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que la fe es muy importante y pienso que todas las personas tienen fe, depende en qué. Claro, ¿verdad? claro. Para mí uno de los grandes personas de fe en este mundo son, por ejemplo, los ateístas. Porque, ¿Cómo es eso? Y hay que tener mucha fe para creer que todo sucedió por un reventón, ¿verdad? Toda la vida, la humanidad, la complejidad del ser humano, ¿verdad? Todo lo biológico que existe, que para creer eso, por ejemplo, hay que tener mucha fe, Oscar. Yeah. Son gente de mucha fe. Es mucho más fácil, por ejemplo, tener fe en Dios que creó el mundo que ser un ateísta, porque tenés que explicártelo de alguna forma muy complicada. Muy buen análisis inicial y apenas llevamos 2 minutos al aire. Don Justo, ¿cómo le va a usted? Buenas noches, don Oscar y Walter. Muy bien, muy bien. Tema interesante hoy, ¿eh? Sí, que a usted le vaya bien es bíblico, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no he visto un justo mendigar pan. Ah, muy bueno, don Oscar. ¿Le parece bien? Sí, sí. Es la segunda buena reflexión en menos de 3 minutos acá en el programa. Sí, señor, sí, bueno, señor. Un placer, gracias por estar con nosotros, como siempre, ¿sí? Bueno, invitados están hoy con nosotros Alberto Maldonado y Jorge Arévalo, pastor de oficio, pero también él es el director general de la Fundación Principios de Vida, y hoy va a compartir con nosotros este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Pero estoy muy bien, gracias por la invitación, realmente, tantos años de conocernos y trabajar juntos por nuestro querido Paraguay. Saludo a toda la audiencia, siempre estoy siguiendo el programa y lo disfruto por el contenido y también aquí por los conductores. Una de las reservas importantes, no sé. Gracias, lo de la reserva, no sé, digo yo, una persona muy cara a los afectos de tantas otras, Alberto Maldonado,
Yo lo admiro y lo respeto mucho y agradezco a la producción que le extendió esta invitación para hablar hoy de un tema tan importante, porque queremos tocar a cierta profundidad el tema que hace a la fe, porque nos parece que es muy importante. Y él va a cooperar con nosotros. Y la fundación en la cual trabaja Alberto se dedica a miles de vidas a lo ancho y a lo largo del país, familias, especialmente matrimonios, familias, finanzas saludables para las familias, en fin, ellos tienen todo un combo de ministerios que reúne esa fundación y lo admiramos muchísimo. Gracias por estar con nosotros. También Jorge Arévalo fue pastor por más de 30 años en la Iglesia Anglicana Paraguaya, periodista antes de su llamado pastoral, así es que él tendría que hoy conducir el programa, pero bueno, viene como invitado. Integra el equipo pastoral de la Comunidad Cristiana del Luque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Jorge? La República de Luque. La República de Luque. Gracias por estar con nosotros. República aparte. Bueno, un placer verdaderamente estar en este programa. Después de un buen tiempo, estar otra vez en un estudio de televisión, para mí es una alegría. Les agradezco la invitación. Estoy feliz de estar en este programa. Estoy con mi amigo de toda la vida, Alberto Maldonado. Compartimos años de experiencia en el Señor, en el servicio del Señor. Y bueno, y a ustedes le conocemos también de hace muchos años, así que muchas gracias por invitarnos. Tenés más porte de periodista que pastor ahora, ¿eh? Pero también sos pastor. Bueno, ejercí el periodismo, aunque no el televisivo, sino de redacción de diario. Claro. Eso es lo que a mí me tocó. Hablaba yo con Alberto un poquito antes de comenzar el programa que ¿cómo es que te decía yo el nombre de Rafael Bóveda? ¿No? Sí. Que también era periodista, Efectivamente, sí. Que tenía cierta experiencia muy parecida a la tuya últimamente, no sé si lo sabes, ¿verdad? Y que también fue objeto de un milagro de Dios, digamos. No lo sabía. Y lo tuvimos en el programa en algún momento también, así es que cosas lindas vamos a vivir hoy acá con el programa. Claro, porque aquí tenemos entre nosotros a alguien que resucitó, ¿eh? ¿Así? Sí, porque... Bueno, de eso vamos a ir hablando. Hablando de fe. Todos necesitan. Hablando de fe, tenemos un Claro. resucitado entre nosotros. Vos resucitaste vos también. Y resucité yo también. ¿Acaso no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Verdad? También. Es una Vivimos cosa- vida resucitada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué muchas e incontables creencias que hay, Alberto, en el mundo, ¿verdad? Sí. Y una de esas, bueno, es la fe correcta, digamos, desde la perspectiva de ustedes como pastores, que es la fe cristiana. Eso es lo que la fe correcta. Otros podrán objetar eso, pero notable como parezca, ¿cómo es que se vive en un mundo en donde existen tanta variedad y formas de fe? ¿Verdad? Sí, realmente el ser humano, todos sabemos a través de las Escrituras que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que la fe es una de las cualidades que tiene el ser humano por ser criatura o por ser creado por Dios. Sí. Por eso es que la gente apela a la fe en los momentos difíciles, en las crisis, y necesita confiar en alguien. Porque voy a decir algo, ¿verdad?, que quizás lleva un montón de tiempo, pero no lo vamos a tratar. El ser humano fue creado para ser dependiente, no independiente, sino dependiente. Y esa dependencia era hacia su creador, o sea, tenía que depender hacia su creador. El niño cuando nace no está preocupado si va a comer, si tiene cama para dormir, si hay dinero en el bolsillo del papá o no. Confía porque el niño depende de sus padres. ¿Cómo no? Entonces la fe comienza ahí, el ser humano comienza a depender de algo más, algo que para él es imposible, y entonces se inicia lo que podemos llamar una fe. Evidentemente nosotros los cristianos sabemos hacia dónde estamos dirigiendo nuestra fe. Claro. Fuimos creados por Dios, y no solamente creados, sino nos hemos reconciliado con Dios. A partir de ahí Dios es nuestro Padre, y entonces nuestra creencia va hacia Él, al único que puede ayudarnos y solucionarnos nuestros problemas.
Pareciera entonces que la fe es un poco inherente en el ser humano, o al menos el deseo de la fe, por decirlo de alguna manera. Claro. Inherente porque, como dice Alberto, así es como nacemos, con la necesidad de creer, ¿verdad? Así mismo, es una necesidad ancestral. Sí. Está en la naturaleza del ser humano el creer en algo. Alberto nos acaba de describir un poquito la fe correctamente direccionada, pero lamentablemente alrededor vemos me personas que no direccionan correctamente su fe y creen, me vino a la mente, ¿verdad? Se hizo una película hace poco, ¿verdad? Sí. Para promocionar, es como promocionar esa fe, Gauchito Gil. Sí. Ah, pues sí. Un Gauchito Gil. Y la gente cree. Arraigado en Argentina. Sí. Uno va por la ruta y ve lleno de banderitas rojas. Creen en el Gauchito Gil. Sí. Que es un personaje popular de una hay región. un tema de una película ahora que... Sí, más de una película. Sí. Bueno, es como Pecosville en el desierto alguna vez. Otro que más terrible todavía, cree en un tal San la Muerte, dice. Sí. Deposita su fe y como que toma un compromiso con San la Muerte. Es una cosa ahí, es como para reírse, ¿verdad? Casi. es una mezcolanza, por ejemplo, es tragicómico. San Expedito. Sí. San Expedito no es parte de la santería oficial de la Iglesia Católica. Así es. No lo es. Sin embargo, es el santo popular, o sea, el en todas más partes popular uno va a aquí. encontrar pasacalle, en Paraguay por lo menos, en cualquier parte, ¿verdad? Definitivamente así. O sea que eso revela que la gente tiene necesidad de creer en algo. Qué notable. Bueno, me entusiasma esto. Acá yo tengo 2 libros que nos trajo justamente Alberto Maldonado por parte de la fundación a la que él pertenece. Y yo quiero que ustedes lo conozcan. No sé si lo tienen frisado. Lo vamos a poner así. Acá tienen, este es uno de ellos y enseguida voy a poner el otro. A ver. Jesucristo el Señor. Miren. Extraordinario material. Hay otro más que vamos a entregarle a ustedes como obsequio. Dios, sexo y matrimonio. ¿Dónde está? Está un poco brillante. Eso, por ahí está. Dios, sexo y matrimonio. La Fundación Principio de Vida hoy provee para ustedes. Envíen sus mensajes a través del 0985-610-030. Eso es WhatsApp. Y algunos de ustedes se llevarán un material cada uno. ¿Sí? Regresamos en instantes. Hoy en día hay mucha diversidad de opiniones y nos interesa saber dónde está puesta la fe de la gente. ¿Tenés fe? Sí, tengo. ¿Mucho? Sí. Sí, tengo fe. Sí, tengo fe en Dios y en la Virgen y en todos. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué o en quién? En Dios. En Dios. Realmente mi fe depende más bien de lo que siento en el momento, más bien en el desarrollo espiritual, en hacer una buena acción, yo encuentro mi fe. Y en mí, yo en realidad mi fe tengo el mismo. ¿Por qué? Muy buena pregunta, sinceramente. Y porque yo le creo a Dios. Porque es nuestro creador. Porque en realidad todo depende de mí en tener fe, porque en sentido de saber, de confiar en mí y todo eso. Y porque yo creo que si no era por ellos, creo que el mundo en sí no existiría. ¿Es necesario demostrar la fe? Sí. No creo que sea necesaria, pero es valor tuyo justamente representar
Si tu fe, tu moral está bien alta, solamente depende de vos y cómo desarrollar esa fe por medio de tus acciones. A mi parecer no, creo que no hace falta demostrar la fe. Yo creo que no es necesario, es ya privado de cada uno tener fe a alguien o a un ser o a una virgen o a un santo. No. Entonces, ¿no son necesarias las acciones, solo creer? Importante creer. En diferentes casos, depende de los casos. Sí, hay que hacer acciones también, no solo tener fe, tenemos que demostrar. Yo de mi punto de vista sí siento que tengo que ayudarle al prójimo, no solamente porque tengo la posibilidad, sino que hay que darle al compañero, al amigo y al que necesita. Solo creer y confiar. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera Tiene que cantar precisamente usted, don Justo, es un tis nervioso. Explíqueme, porque cada vez que sale a hacer entrevistas, canta usted o canta porque está feliz. Canto porque estoy feliz, pero aparte es una materia que me dejé desde joven. Y entonces lo quiero hacer ahora, don Oscar. Ah, perfecto. Es un cantante frustrado usted. Y algo así, Walter, pero tengo fe de que voy a poder cantar bien. Bueno. ¿Qué le pareció? Me pareció muy bien y gracias por el esfuerzo de enfrentar a estos jóvenes, ¿verdad? Con una pregunta que no es muy común en las calles, ¿no? A uno le pregunta de qué club sos, si sos de Cerro, sos de Olimpia, pero estas cosas fácilmente no se hacen. Cierto. Entiendo, al juzgar por lo que hemos visto, pareciera que para los jóvenes la fe es una mente optimista, más que nada. Una mente optimista, creer en algo, creer en esto, creer en el otro, ser optimista, porque la fe que ustedes hablan como pastores está un poco ausente en la respuesta. ¿Qué te parece a vos, Areval? Es verdad, sí. Es que en el mundo alrededor, digamos, yo creo que hay poco conocimiento de lo que es la verdadera fe. Sí. De la fe puesta en nuestro Creador, en nuestro Hacedor, ¿verdad? La mente positiva que ellos dicen me parece que nos refleja lo que la Biblia nos enseña acerca de la verdadera fe. Claro. Sale del contexto bíblico, ¿verdad? Sí, sale. Me lleva nomás a recordar que las últimas décadas se ha reforzado mucho con buena intención en el programa educativo la autoestima. Sí. Me parecía escuchar un poco eso, que uno de los entrevistados confundía la autoestima con la fe, ¿verdad? Porque decía, tengo fe en mí mismo, la confianza en mí mismo, ¿verdad? Sí. Como en el programa educativo no se enseña sobre la fe, pero sí sobre la autoestima, tal vez podría ser un reemplazo a la fe en Dios. Es una pregunta mía. Es muy probable, porque lo que pasa es que en el mundo, cuando se habla de fe, cree en algo, cree, ¿en qué cree? La gente puede responder de las más diversas formas, ¿verdad? Y muy pocos son los que realmente aciertan en la fe verdadera, pero ponen su fe en objetos, ¿verdad? En algunas imágenes, no queremos naturalmente ofender a nadie, pero estamos reflexionando un poquito, ¿verdad? Para buscar lo que es la fe verdadera. Y algunos también lo segmentan por religiones, Pastor Alberto. Sí. En estos días leí nomás en el Instagram, alguien pone una frase, nací católico hasta que conocí a Cristo. Entonces yo le respondí, nací evangélico hasta que conocí a Cristo. Muy bien. Porque en mi caso, mis padres no practicaban la religión católica, sino la religión evangélica. Sí. Yo les acompañaba de chico, pero llegó un momento en el cual yo comencé a depositar mi fe en Cristo. ¿Verdad? Y ahí, Alberto, te quería hacer nomás la pregunta. Muchos que creen que tienen la fe cristiana, tal vez no la tienen. ¿Cómo va ese tema? Sí.
Bueno, justamente volvemos quizás a lo que habíamos dicho al comienzo. Cuando la fe está enfocada a cosas, a circunstancias, a rituales, a preceptos simplemente, uno dice yo tengo fe. Pero rituales todos tenemos, ¿no? Bueno, por eso, pero cuando nosotros enfocamos nuestra fe en el Dios verdadero, nuestra fe se desarrolla de una manera completamente distinta. Es una fe a un Dios sobrenatural, a un Dios poderoso. Le vamos conociendo y a medida que le conocemos vamos teniendo más fe. Nuestra fe va creciendo. Los discípulos de Jesús le dijeron, aumentanos la fe, porque ellos se consideraban, en cierta manera, hijos de Dios, eran judíos, practicaban en cierta manera la religión judía, pero cuando vino Jesús les cambió el paradigma, les cambió el concepto y se dieron cuenta, hay una relación nueva, que aquel que conoce a ese Dios tan poderoso, empieza a entrar en una dimensión de fe tan grande, tan poderosa, con tanta confianza, con tanta esperanza en ese Dios, que evidentemente todas las creencias que tenía había sido que no eran creencias. Sí. Y aparte, Pablo, el apóstol Pablo, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y alrededor, en el mundo, en la sociedad en general, hay muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy difícil que puedan tener y mucho menos crecer en esa fe verdadera sin la palabra de Dios. O sea, ser religioso no significa tener fe. Sí. Así podemos ser cortantes con eso. Ser religioso podría ser religioso evangélico o católico o de cualquier otra religión. religión. Porque todo el que sigue una religión en cierta manera va practicando y va poniendo confianza en esas cosas que se le enseña, en esa religión. Yo me bauticé, claro, yo soy miembro que participo de las actividades principales, estoy cumpliendo con ciertos requisitos que mi religión me pide. Y mi fe es que a través de eso, de alguna manera, Dios tiene que ser buena onda conmigo. Claro. Sí, a esta altura muchos que están mirando ya probablemente sientan un ataque a su fe. Porque esta cosa es así. Esto es así. Nosotros recién hablamos del Gauchito Gil, ¿verdad? Seguramente estarán los devotos, ¿verdad? Sí. Hablamos yo el otro día viajaba con rumbo a Uruguay y iba por la ruta argentina y yo veía todas las simbolizaciones del Gauchito Gil. Quisimos comer algo, quedamos en un parador y era el Parador San La Muerte. Apenas llegamos a ir a un Parador San La Muerte, olor a azufre tenía, ¿verdad? Wow. Por decirlo de alguna manera. Sí. Y como ya nos extrañamos tanto, pero la gente tiene fe en eso. Hoy por hoy tenemos, ahora voy a decir algo bien delicado y actual, gente devota a diferentes tipos de vírgenes en el mundo, desde Europa, bajando por nuestra América y acá en Paraguay. La Virgen de Cacupé. La Virgen de... Todos pueden voluntariamente hacer lo que mejor les plazca. Vamos a partir de esa premisa para que nos entendamos, ¿verdad? Porque, o si no, uno diría, ¿por qué ustedes atacan nuestra fe o ellos atacan la fe de ustedes? No, estamos hablando de lo que estos invitados hoy acá consideran que es la fe bíblica. Porque está visto que mucha gente necesita algo más que la Trinidad. Necesita algo más que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesita Gauchito Gil, ¿verdad? Necesita San La Muerte, necesita algo más. Algo material, algo tangible, algo tangible. ¿Por qué? No es Dios, es algo que no es Dios. ¿Por qué te parece que pasa eso? Bueno, quizás una de las cosas que me doy cuenta mientras hablabas, me vino eso. Mucha gente, cuando habla de su fe, realmente está hablando de una lista de creencias, ¿verdad? No toques mi fe es tal cosa. Claro. Ahora, la definición bíblica de la fe la encontramos ahí en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos. Donde dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y evidentemente esa fe es la que te lleva a relacionarte con Dios. Entonces, algunas personas dicen, bueno, esta es mi creencia,
y yo la considero correcta, pero en la vida práctica no practican o sea, la fe en ese verdadero Dios, esa fe que le va a cambiar, que le va a transformar, que le va en sus momentos de crisis cambiar su historia, que le va a restaurar, le va a levantar. En este programa hemos escuchado a mucha gente que no creía y de repente creyó en ese Dios verdadero y su vida se transformó, ¿verdad? Drogadictos, varias cosas. Entonces, muchas veces nosotros confundimos y decimos, bueno, es mi fe. Y bueno, alguien tiene que tener una fe, alguien tiene que creer en algo. Y el ser humano, como decía Walter, necesita creer en algo, ¿verdad? Por eso es que es fácil venderle al ser humano cosas para que crean, ¿no? Sí, agua, jabón, una cintita, pero el problema, un amuleto. El problema, Alberto, es que cuando vos das la definición bíblica de la fe, da un poco, sí, esto para allá la pausa nomás, no está completa para algunas personas. Vos dijiste, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso puede hacer en cualquier contexto. Yo no espero, ¿verdad?, nada, pero tengo fe en el agua. Así mismo. Entonces, no dice acá en Jesucristo, pues, es lo que vos mencionaste. Pero seguramente que se infiere, ¿verdad? Sí. No, solamente que ese es un texto. Es un texto. Y que hay que darle la continuidad a ese texto. Claro. Hay que ver el contexto. El contexto, más que contexto, sino la continuidad, ¿verdad? Okay. Esa es la base y sobre esa base ir edificando. A la vuelta tienes la palabra. Ya regresamos. La certeza de lo que se espera, Walter. La convicción de lo que no se ve. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí. El tema de la fe. ¿Importa quién tiene la fe más grande o en quién depositamos la fe? ¿Dónde es el punto realmente? Yo creo que definitivamente en quién depositamos la fe, ¿verdad? Yo quería hacer esa acotación precisamente, ¿verdad? Que la gente cree en diversas cosas, como que tiene una necesidad de palpar algo y cree en objetos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Cree en objetos, por ejemplo. Amuletos. Amuletos y toda esa cosa. Y hasta cierto punto yo me he sentido muy inquietado en los últimos años de ver que aún en casi diríamos en el pueblo evangélico, algunas instituciones que se consideran evangélicos, como que también están poniendo delante de la gente, de la feligresía, algunos objetos, ponían agua, que traían la cruz de Jerusalén, aceites especiales, he escuchado a algunos que pintaban cuadros incluso y que decían, lleva a tu casa, ahí está la bendición. Astillas de la supuesta cruz de Cristo. En el pueblo evangélico incluso, ¿verdad? Y eso me parece una desviación de lo que es la fe bíblica, verdaderamente. ¿En quién depositamos la fe? Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿No justo? ¿Sí? Dígame. Estoy escuchando atentamente. Yo pregunto a los pastores, ¿la fe cuesta tenerla o cuidarla? Porque los discípulos andaban con Jesús, pero Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe. Si me pueden explicar alguno de los pastores, ¿se entiende? Wow. Vamos. Es que no están los dos ahora acá, no están ni Jesús ni los discípulos y tenemos un problema. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Alguna deducción se tiene que tener, ¿verdad? No, evidentemente que sí. De todas maneras, Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, la canción que había cantado Don Justo.
eso implica de que todo ser humano tiene ese factor para creer. La cuestión, el quid de la cuestión es ¿a quién vas a creer? ¿Cuál es la verdadera o el verdadero camino de fe que yo tengo que desarrollar en mi vida? Y la fe puede ir creciendo a medida que voy conociendo, ¿verdad? Es como en una relación de dos seres humanos, ¿verdad? Le conozco a Oscar y Oscar es un buen amigo, me promete algo, cumple, llega puntualmente cuando nos ponemos de acuerdo, si hay alguna necesidad, él está ahí a mi lado. ¿Qué está sucediendo en la relación entre Oscar y yo? Estamos llegando a tener confianza, estamos llegando a tener esperanza. Y en algún momento dado digo, si Oscar dijo, va a ser. ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo esperanza. Si en este momento yo sé que Oscar me va a llamar, ¿qué está pasando? Estoy teniendo esperanza. La fe va creciendo. No, todos tenemos esa posibilidad de creer. Ahora, ¿dónde depositamos nuestra fe? Primer punto. Segundo, hacer que nuestra relación con quien depositamos nuestra fe vaya creciendo de tal manera de que haya esperanza, confianza y que realmente nosotros podamos disfrutar de la consecuencia de esa relación de fe. Yo creo que mucha gente cree tener fe en Dios, por ejemplo, o cree tener fe en Jesús, pero confía en otra cosa. Así mismo. O sea, conocí una historia de una persona que, llegué a conocer la persona que decía, yo confío en Dios, pero en el caso que me falla, tengo el 38 conmigo. ¿Verdad? Porque hacía viajes peligrosos. Entonces, pongo mi fe está en Dios, la confianza en el 38, ¿verdad? Hay mucha gente, ustedes que enseñan sobre finanzas, lo dicen siempre, ¿verdad? Sí. Hay gente que tiene, Dios es el que provee, pero si tengo problema, me voy al usurero o al banco o donde, ¿verdad? Entonces mi confianza, mi fe en un lado, hablando virtualmente, no sé cómo explicarlo, pastor, ¿cómo usted lo explicaría para descodificarlo un poco lo que la ensalada que estoy diciendo? Eso no es feo. Yo diría, Walter, que evidentemente esa persona tiene una gran confusión en su mente, ¿verdad? Sí, no pero mismo, usted habló de los evangélicos, ¿verdad? Los católicos lo mismo. Los católicos dicen, yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Escritura. Pero la fe en estos días de cientos de miles la fe está puesta en la Virgen de cada cupé. Porque le voy a agradecer a la Virgen porque me ayudó. Esa es mi fe. Mi confianza es que ella me va a ayudar. Mi fe, digamos, virtualmente es Dios. Y también, pues. Y después hay también a San Antonio. Y también a, ¿cómo el santo ese que mencionaste hace rato? San Expedito. El San Expedito. Y también, hay muchos y también, pues. No, la religiosidad popular es amplísima. Pero ¿cómo puedo saber que yo tengo realmente la fe al nivel, él habló de un nivel de confianza, crecer, ¿verdad? Sí, crecer. Que yo puedo estar seguro que realmente mi corazón está confiado en Dios y no en otra cosa. Yo creo que la fe verdadera tiene un sentido de compromiso también, ¿verdad? Con Dios, con la verdad, con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Estábamos diciendo que la fe surge por el oír la palabra de Dios. Yo creo que hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, Walter, en la sociedad. Y por lo tanto no está... Está confundido. Está confundido. Hay confusión en ese sentido, sí. La fe verdadera también, de acuerdo a lo que nosotros entendemos de la enseñanza bíblica, requiere un compromiso. Aquel que, como dice el Evangelio, ¿verdad? Jesucristo, en San Juan 1:12, los que
creen y reciben lo que lo recibieron y creyeron en Él. Siempre van juntos eso, ¿verdad? El creer y recibir, el comprometerse con Jesucristo. Eso es fe verdadera. Ese tema de la ignorancia es muy interesante porque como es el gobierno de un país, probablemente serán también los gobernados, ¿verdad? Como resulta ser un papá de familia, probablemente, salvo excepciones, serán los hijos. Y como enseñan los líderes religiosos, que a veces, probablemente, existe un liderazgo religioso o que no conoce la verdadera fe o que la conoce y por alguna razón la oculta y no la quiere compartir. Claro. Porque ¿cómo es que todo un pueblo tan fácilmente vive engañado al respecto de la fe? Sí, impresionante. Es precisamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cuando uno desconoce, yo digo, las ventajas de creer en nuestro Creador, en Dios, evidentemente siempre es un niño en la fe, o sea, siempre está buscando cosas en que creer, ¿no? Cosas más prácticas o más tangibles en qué creer. Yo creo en Dios y obviamente creo en la Trinidad, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y la fe me llegó a mí a través de mi abuela, que estando muriendo de cáncer en la garganta, los doctores le mandaron a morir en su casa. Y ella era una persona que era muy devota a la religión tradicional, ¿no? Y hizo todo lo que tenía que hacer a través de los mediadores, por así decirlo, ¿no? Y se estaba muriendo. Hasta que mi abuelo encontró un folleto donde decía, Jesucristo tiene poder para sanar hoy. Y bueno, alzó y vio, le llevó a la abuela, y bueno, la abuela dijo, ya hicimos de todo, y me estoy muriendo prácticamente, y vamos a recurrir a ese Jesucristo. No le conocían a Jesucristo, conocían a la religión tradicional, conocían a todos aquellos que la religión tradicional nos dicen que tenemos que creer y confiar. Los intermediarios. Los intermediarios, ¿no? Sí. Pero no le conocía a Jesucristo. Esa noche, la noche siguiente, mi abuela le conoció a Jesucristo. Tenía 52 años, vivió hasta los 97 años. Wow. Le conoció a Jesucristo, creyó en Él, Dios le levantó de morir. Y a partir de ahí vivió una vida de fe absoluta. Me consta. Fui testigo de esa vida de fe y vez tras vez situaciones críticas, porque el ser humano va a seguir teniendo situaciones críticas y va a necesitar depender de alguien superior a él para creer y aferrarse. Y en ese caso es Dios, ese Dios amoroso, ese Dios todopoderoso. Era una fe mal dirigida la que tenía primero. Exactamente. Y después tuvo una fe dirigida correctamente. Sí. Vamos a hacer nuestro último corte. Da la impresión de que es mucho más fácil creer en esos elementos periféricos que estábamos hablando hoy, amuletos, etcétera, etcétera, por lo indulgentes que aparentemente resultan, ¿verdad? A diferencia de un Dios que exige un poco de santidad. Regresamos enseguida. Bueno, al aire. Tenemos 4 libros que vamos a entregar hoy aquí en este programa. Dios, Sexo y Matrimonio, 2 materiales, y Jesucristo el Señor, 2 libros. O sea, son 4. Usted simplemente envíe un mensaje
háganos saber que está ahí, envíe a este número que está en pantalla y después la producción automáticamente, si usted lo ganó, entonces se va a poner en contacto y le va a decir cómo retirar el libro. Son espectaculares materiales. Lo que pasa es que hablar de la fe no es tomar un tema y hablar nomás, ni tampoco debe ser una cuestión de me importa poco de la gente, no debería, porque eso sería ser muy irresponsable. Entiendo que se trata de una cuestión de vida y muerte, mi querido. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Y la Biblia sí lo dice, ¿verdad? El que cree en Jesucristo tiene la vida, el que no cree no tiene la vida, es condenado. O sea, es algo de vida o muerte, ¿verdad? Definitivamente. Y también uno de los entrevistados se refería, bueno, depende en qué caso poner fe en quién. O sea, por ejemplo, hay un santo para este caso, o hay un lugar para poner fe para reconciliar una pareja o para destruir una pareja, o lo que fuese. La gente más bien ve la fe como tal caso, deposito mi fe en tal lugar. Sí. Pero entiendo que la fe cristiana es depositar toda nuestra confianza, o sea, apuesto mi vida en esto. Así mismo. ¿Verdad? Sí. Como colgar en una soga sobre el abismo. En esta soga... Sí. A mí me gustaría, Walter, que en el final, porque este es el tramo final ya de nuestro programa, que la gente allá quede y entienda con claridad de cuál es el mensaje que queremos proyectar en cuanto a la fe. Porque hay mucho tipo de fe, mucho tipo de creencia en este mundo, pero nosotros estamos promoviendo y proclamando la fe en el Dios verdadero, que es el Dios que se reveló en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, depositar, y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo, o Pedro más bien, dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Tenemos que decirlo así. Estamos viviendo en un mundo donde se exalta la pluralidad, y como que no es políticamente correcto que nosotros lo digamos fanáticamente, de que hay un solo camino y un solo objeto de la fe verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que decirlo. Ese es un mandato que todo pastor, ¿verdad?, recibe. Dar al pueblo, enseñar al pueblo cuál es la verdadera fe, la fe que le va a traer salvación y no condenación. Los seguidores de la no fe correcta, sí, que son muchos en el mundo, viven desagradando a Dios, porque entiendo yo, leí ahí en la Biblia que nadie puede agradar a Dios sin fe, sin la fe correcta. Entonces hay un desagrado de Dios constantemente hacia miles de personas en todo el mundo, y cada vez parece que las cosas se vuelven más duras. Así mismo. ¿Sí? Sí, así mismo. Es terrible. Yo tengo, Santiago, una cuestión. Alberto, su hermano de Santiago. Alberto, sí, perdón, Alberto. Está bien. A mí me pasa siempre. Me estabas concentrando en lo que le quería preguntar. Pasa. Alberto. Sí. Los dos son famosos. Sí. Es esa fe en Dios también, según la Biblia, tiene... El Espíritu Santo puede fortalecer, ayudar para que nuestra fe esté firme. Por ejemplo, que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Totalmente. Y esa es la pregunta. ¿Cómo, cuando conocemos a Cristo, hay mucha gente que conoce a Cristo que no está viendo, pero se siente debilitada en la fe? Es como que no sabe si puede continuar.
¿cómo podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo para que se fortalezca la fe en Jesucristo? Sí. Bueno, realmente el Espíritu Santo está aquí en la tierra, es Dios, Espíritu en la tierra, habita entre nosotros, habita dentro de cada persona que deposita su confianza en Dios, entrega su vida a Dios, y Él es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que ayuda a que nuestra fe se afirme. Evidentemente los seres humanos sufrimos muchísimos problemas, tenemos crisis, tenemos enfermedades, tenemos situaciones difíciles que necesitamos confiar en Dios. El Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es una palabra que aparentemente es un texto, pero ahí está describiendo de que estoy alzando mis ojos, estoy confiando en alguien que fue creador de todo el universo que conocemos y que no conocemos, porque el universo sigue extendiéndose, nadie llegó al final del universo. Y dice: alzaré mis ojos a los montes. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, ahí está el Espíritu Santo alentándonos y diciéndonos: Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza. Confía en ese Dios que te va a levantar aún de las cenizas. Confía en ese Dios que va a proveer lo que estás necesitando. Es el Espíritu Santo el que nos está llevando a creer en ese Dios todopoderoso y a hacernos conocer cuán grande es Dios. Por eso la esperanza de un cristiano crece cada día, no es estática, no se puede. Si alguien dice: estoy desanimado, ya estoy a punto de creer en Dios, es porque, bueno, de no creer en Dios, quiere decir que no desarrolló esa relación con el Espíritu Santo que le lleva a conocerle al Padre. Entonces, como dijiste, el Espíritu Santo es la persona divina que nos ayuda a creer en ese Dios maravilloso. En todas las circunstancias, el Salmo 23 reza todas las circunstancias que puede pasar un hombre, un ser humano. Y obviamente incluso dice el final de los días del ser humano, cuando dice: y en la casa del Señor viviré por la eternidad. Así termina el Salmo. O sea, te lleva por sendas, te lleva por valles oscuros, aunque pases el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, vas pasando por todas las situaciones de la vida. Puedes ser un multimillonario, puedes ser un buen pobre, puedes estar aún enfermo, pero tu confianza sigue firme en el Señor, porque el Espíritu Santo está ahí ayudándote a creer, porque el final va a ser tremendamente glorioso. Eso ya es muy persuasivo. Enseguida vos vas a hacer otra reflexión, pero primero te voy a meter otra vez un poquitito en las tinieblas, y a partir de ahí tu reflexión final. Pero todas las otras personas que practican la fe que consideramos es incorrecta también tienen resultados, ¿verdad? Porque si no estuvieran. Ustedes saben, hay gente que es capaz de caminar kilómetros y kilómetros porque está agradecida del resultado que le dio, aún a sabiendas para ustedes de que la fe no es la correcta. ¿Qué le decís vos al mundo, no? Porque todo el mundo busca resultados en su fe. El resultado de nuestra fe no nos dice si estamos en el lugar correcto. El resultado. Porque Jesús dice que aún van a venir gente en el juicio final, decir: en tu nombre hemos resucitado muertos, sanado enfermos. Y yo voy a decir: no les conozco. O sea, eran gente que tenía resultados de su fe poderoso para resucitar un muerto. Yo nunca vi a alguien que se fue junto a un muerto a resucitarlo así, ¿verdad? Sanar enfermos, en fin. Pero no le conocían a Jesús. O sea, la relación de la cual aquí Alberto habló no tenían con Dios, ¿verdad? Esa relación personal. Y la pregunta en esta noche a todos nosotros nos llega es: ¿realmente tenemos depositado nuestra fe en el Dios que creó los cielos y la tierra por medio de Jesucristo? ¿Hasta dónde creemos? ¿Creemos solamente en su existencia aquí a nivel de la mente o creemos con el corazón?
o creemos también en el Espíritu, donde se conecta el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, hasta el caracú, como se dice, ahí bien, en el centro de nuestro ser. ¿Hasta dónde cree usted en Dios? En esta noche queremos orar y queremos pedirle a Dios la gracia de depositar nuestra fe y confianza, confiarle a Él nuestra vida. Y eso es posible por medio de Jesucristo. Él vino a ser el puente entre nosotros y nuestro Creador. Y si nosotros creemos que Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros, si depositamos nuestra fe en Él, si le confiamos nuestra vida, Él la va a tomar. Y con Él vamos a comenzar a vivir una vida que tiene un camino seguro, una dirección segura, que es nuestra eternidad con Dios. Si usted lo siente así, le invito a orar conmigo. Oremos. Señor Jesús, perdónanos por haber puesto nuestra fe en tantas cosas y haber vivido una fe tan superficial en relación contigo. Hemos pecado contra ti, oh Dios, y hoy te confiamos nuestra vida, Jesús. Te la entregamos. Tenemos la confianza que contigo podemos tener la vida eterna. Así como te invitamos a habitar en nosotros, con el alma, el cuerpo, el espíritu, con todo nuestro ser. Creemos en ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Alberto Maldonado y Jorge Arévalos, esta ha sido una reunión muy agradable. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Don Justo, mi querido, gracias también. Muchas gracias. Como siempre, gracias por estar acá, Walter Neufeld. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy amable. Chao. Este programa fue presentado por Inverfin. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.